Hay lugares que no aparecen en los mapas. Lugares que la lógica se niega a registrar. Y en los rincones más olvidados de la red, Daniel, un buscador incansable de lo desconocido, encontró una mención a uno de ellos. Un bosque sin nombre. Solo una advertencia enigmática. Si entras, que no te encuentren primero tus miedos. Daniel a sus 27 años detestaba la rutina. Desde niño la aventura era su única brújula. No le bastaba con explorar senderos conocidos. Su verdadera pasión era perderse en mapas antiguos, en foros digitales que la mayoría ya había olvidado. Y fue precisamente en uno de esos rincones olvidados donde se tropezó con la leyenda de un bosque. Uno que Google Maps se negaba a reconocer. Sin nombre, sin coordenadas claras, solo la promesa de algo diferente. Y aunque ninguno de sus amigos lo dijo en voz alta, al igual que él, Mateo, Julieta, Elías y Sara también compartían esa misma extraña llamada. Esa innegable curiosidad que los empujaba hacia lo incomprensible. Llegaron un viernes, justo cuando el sol se rendía ante la noche. No había cartel ni señalización, solo un inmenso muro de árboles, tan altos y tan oscuros que parecían absorber la luz misma. Entrar fue como romper una membrana invisible. El aire se hizo más tenso, el ambiente más húmedo, y una quietud sobrenatural los envolvió. Fue Daniel el primero en sentirlo. El silencio. Un silencio absoluto. No se escuchaba el crujido de las ramas, tampoco había pájaros, ni el más mínimo rastro de vida. Solo el eco lejano de sus propias pisadas. Y entonces, sin previo aviso, algo incomprensible sucedió. El sendero por el que habían llegado, la única vía de escape, se desvaneció. Se voltearon, pero no había nada. Solo árboles y más árboles. El bosque los había abrazado por completo. La mañana siguiente trajo consigo una nueva anomalía. Sara fue la primera en notarlo. «Hay una tienda de más», dijo señalando el campamento. Entonces, incrédulos, las contaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiendas. Una tienda extra, idéntica a las suyas, pero vacía por dentro y sin huellas alrededor. Como si siempre hubiese estado ahí. Elías, como una broma forzada e intentando romper la creciente tensión, entró. Lo que vio dentro nunca lo reveló. Salió mudo, el rostro desencajado. Y con una sola frase perforó el aire. Necesito salir de aquí. Aquel día la trampa del bosque se cerró aún más. Cada uno comenzó a ver cosas diferentes, cosas que solo ellos podían percibir. Julieta juraba escuchar la voz de su hermana fallecida. Mateo sentía la constante sensación de ser seguido, una sombra invisible a sus espaldas. Sara, la más sensible, confesó tener pesadillas vívidas sobre su infancia, sobre el encierro y la asfixiante oscuridad. Y Daniel, el más racional, veía figuras.
no humanas ni animales, solo sombras. Esto no es un lugar, susurró Daniel, más para sí mismo que para los demás. Es un espejo. Y alguien o algo lo había escuchado. Esa noche el horror se hizo tangible. Elías desapareció. Su tienda estaba intacta y la linterna aún estaba encendida, pero él ya no estaba. Ninguno durmió. El bosque, antes quieto, ahora parecía moverse. Los árboles crujían y gemían, como si respiraran. Al amanecer un rastro fresco de barro salía de la tienda vacía de Elías y se adentraba en el corazón del bosque. Nadie se atrevió a seguirlo. Fue Mateo quien, con voz temblorosa, finalmente articuló el horror. Creo que este bosque toma la forma con lo que tememos. Julieta negó con la cabeza. Sara se desplomó en llanto. Daniel se quedó inmóvil. Él lo supo en ese instante. El miedo no era una consecuencia en ese lugar. Era el combustible. Era la energía que alimenta al bosque, que le daba vida y forma a las peores pesadillas. Y esa noche, mientras los últimos rayos de cordura se desvanecían, el bosque se desató. Les mostró lo peor. A Mateo lo enterró vivo en una fosa que no estaba allí la noche anterior. Julieta desapareció, atraída por una voz que no existía. Una voz que le prometía lo imposible. Y Sara simplemente se sentó bajo un árbol, con la mirada perdida. Y nunca más se movió. Daniel se quedó solo. El bosque, en su macabra victoria, finalmente habló. No con palabras, sino con visiones. Entonces Daniel se vio a sí mismo, perdido en su infancia, encerrado en el closet donde su padre lo dejaba cuando lloraba. Se vio gritando sin ser escuchado. Se vio olvidado. Y en ese instante la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. No estaba atrapado en el bosque. El bosque estaba atrapado en él. Lo siguiente fue un parpadeo. Daniel despertó. En la entrada del mismo sendero por el que habían llegado. Solo. El mismo día, la misma hora, pero sin rastro de sus amigos. Caminó aturdido hasta una gasolinera cercana, sin recordar cómo había llegado. Intentó llamar a los padres de Mateo, de Julieta, de Elías y de Sara. Nadie los conocía. No había fotos de ellos en su teléfono, tampoco conversaciones. Solo una única captura de pantalla. El comentario en el foro. ¿Y tú? ¿Qué pasaría si tus peores miedos, aquellos que te persiguen en la oscuridad, pudieran cobrar forma? ¿Sobrevivirías a ellos o te consumirían por completo?